En este vídeo vamos a explorar una herramienta que transforma la forma en la que interactuamos con nuestras ideas dentro de Obsidian. Y este es el plugin de Scalibro, que seguro que lo conocéis la mayoría de vosotros, pues es uno de los más famosos, desde mi punto de vista uno de los mejores y además de los que más uso en mi día a día. Con Scalibro nos va a permitir dar vida a nuestros pensamientos a través de diagramas, mapas mentales, bocetos, directamente dentro de nuestra bóveda de Obsidian, porque Scalibro realmente no es único y exclusivo de Obsidian, sino que es una cosa externa, simplemente que existe este plugin que te permite integrarlo. Entonces nos va a permitir conectar las ideas visualmente, explorar relaciones entre conceptos y en definitiva comprender mejor nuestro proceso de pensamiento. ¿Para qué cosas lo uso? Yo especialmente lo uso en temas de estudio, cuando tengo que entender algún concepto, sobre todo para proyectos, dar esa visión holística o más completa de un proyecto, de las diferentes partes, de los diferentes elementos, de las relaciones entre estos, ¿no? Cuando entramos nuevos a un proyecto y nos empiezan a explicar cosas, pues hay un montón de variables, de elementos que plasmándolo de forma visual te ayuda bastante a comprenderlo mejor. Flujos de trabajo, me los dibujo aquí. Cuando tengo que dar estructura a un nuevo Volt, pues ese tipo de estructuras, diagramas, eso, pues, se puede usar para infinidad de cosas. Ahora mismo justo estaba haciendo un curso de estadística para recordar, porque es un tema bastante interesante, y lo bueno, lo chulo es que puedes ampliar hasta el infinito. Entonces, tienes aquí, puedes hacer desde lo más grande y puedes seguir ampliando y ampliando y escribir aquí incluso a niveles súper pequeños. O sea que realmente es un lienzo prácticamente infinito donde puedes poner ahí todos tus temas y explicarlo bien. Como veis, es bastante feo, no, lo mío no es la estética. Tampoco es la idea de que esté estético, sino que me permita visualizar los diferentes conceptos dentro de la estadística, sus relaciones, la diferente estructura, y a mí me sirve. Por supuesto, podría dedicarle más tiempo que fuese más estético y mejor, pero de momento es lo que quiero. Una vez acabe todo el tema, pues podría dedicarle más tiempo a eso y a completarlo. Yo quería daros un ejemplo de un caso de uso que estoy actualmente para que lo vieseis, que está muy chulo, que puedes poner imágenes, flechas, texto. Entonces está muy bien, pero se pueden hacer muchas más cosas y es las cosas que vamos a ver ahora. Bien, pues vamos a empezar con la parte de enlaces, que es una de las cosas más interesantes de Scalibro, que te permite enlazar pues, webs, vídeos, notas de tu propio Vault y lo puedes hacer de diferentes formas, simplemente con el link puedes directamente como pegar la propia nota y la puedes pegar como nota en sí misma o la puedes pegar como imagen. Este tipo de cosas, además puedes crear enlaces al propio Scalibro para ponerlos desde otras notas y al final pues que todo esté muy conectado. Entonces vamos a empezar con la primera. Imaginamos que abro una web, en este caso pues vamos a poner la mía, y yo copio la URL, control C. Si yo luego hago control V, se me pega la página web. Como podéis ver, la puedo poner así. Para meterme, si veis, aquí no estoy pinchando, tengo que pinchar 2 veces y ya puedo navegar en la propia página web. Pincho 2 veces y ya me puedo ir a las diferentes partes de la web desde el propio Scalibro. O sea, directamente embeber la web en Scalibro. Entonces es una de las formas, puedo hacerlo más pequeño, más grande, lo que a mí me interese. Y veis que aquí tenemos el link. Si le damos directamente, no lo estáis viendo porque lo tengo en una pantalla, pero se me ha abierto la web. Entonces directamente si no me interesa, o aquí pinchando, también si le dais, en el navegador se os va a abrir la propia web. Esto es una de las cosas. Otra cosa bastante interesante es la posibilidad de pegar vídeos también. Entonces si yo me voy a YouTube, voy a coger uno de mis vídeos, copio la URL y la pego. Y aquí también tenemos el vídeo. Podemos incluso verlo directamente desde el propio escribiro, lo cual es bastante interesante. Y también, en caso de que queramos ir al navegador o propio YouTube, simplemente pinchamos aquí y se nos abre. ¿Vale? Entonces, estos son dos cosas que molan bastante, sobre todo pues en temas donde estés estudiando lo que sea y quieras poner enlaces a una web en concreto, pues es interesante. O ves un vídeo, pues yo por ejemplo estaba estudiando estadística, pues veo un vídeo donde explican algún concepto que me interesa súper bien,
después copiar el vídeo y pegarlo y simplemente pues unirlo con alguna flechita y ya está. O sea, es bastante interesante y queda bastante chulo. Puedes completar tus esquemas, todo lo que quieras. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos enlazar diferentes notas de nuestro Bolt con nuestro canvas de Scaliro. Hay diferentes formas, vamos a ver, en concreto hay 3 y las vamos a... Por ejemplo, si yo aquí abro directamente pues, todos mis archivos y todas mis notas y quiero meter una de mis notas dentro de esta pizarrita, podemos simplemente arrastrarlo. Veis que al arrastrarlo me aparece Shift, Control, Alt. Dependiendo de la combinación de estas teclas que usemos, la nota se va a pegar de diferentes formas. ¿Qué 3 formas existen? La primera, que es como un enlace. Si yo directamente suelto, se me va a pegar como un enlace. Y si yo clico aquí, se me va a abrir la nota. Esta es la más fácil. Esto de los corchetes y este emoticono que hay aquí se pueden cambiar y modificar en los ajustes de Scalidro. Pero yo lo tengo así por defecto y así me gusta. Otra forma que podemos hacer es arrastramos y ahora en vez de soltar le damos a Shift. Si yo le doy a Shift, que es como la flechita está para arriba del teclado, se me va a insertar como una imagen. Y veis que tengo la nota como una imagen, pero solo se me ve parte de la nota, no la nota entera. Y la tercera forma, que desde mi punto de vista es la más interesante, es directamente meter la nota aquí y poder verla y navegar a través de ella desde la propia pizarra de Scaliro. Entonces, para ello, arrastramos y le damos a Control Shift. Entonces se me pega como un Interactive Frame, como podéis ver, y aquí puedo directamente meterme dentro de la propia nota. Pinchando 2 veces, podemos movernos. Si queremos si estamos, por ejemplo, aquí y queremos focalizarnos en la nota, hacemos así y nos lleva directamente a la nota para verla bien. La siguiente cosa que podemos hacer ajustes. Aquí es ajustes de visualización. Si queremos que tenga algún color por detrás o cosas así, nunca jamás lo uso esto. Pero lo que sí que es interesante es esto de aquí. A veces en una parte de la nota solo queremos que nos lleve a un apartado específico de la nota. Para ello simplemente seleccionamos aquí y de los diferentes apartados o títulos que tiene la nota, pues queremos que nos lleve solo uno específicamente. De forma que si yo clico aquí nos va a llevar esa nota, pero no solo esa nota, sino a ese apartado en específico. Y si yo quiero no que me lleve a un apartado, sino a un párrafo en concreto, puedo simplemente clicar aquí y simplemente se me va a vincular a ese párrafo. De forma que si yo aprieto aquí, me va a llevar a esa nota, pero no solo a esa nota, sino que además me va a llevar a este párrafo que habla de la historia de la sobrecarga eléctrica. Entonces es bastante interesante para que lo veáis, entonces muy chulo. Estas serían las 3 formas. Se puede hacer, como hemos visto, arrastrando, pero hay otra forma que es directamente desde aquí. Yo busco el nombre de la nota, este de aquí, y aquí me dice si lo quiero insertar como una imagen o si lo quiero insertar como un embebido. Y después seleccionar la sección de la nota en caso de que solo quiera insertar una sección que me gustaría insertar. ¿De acuerdo? Y le digo como un embebido. Y ya está. Y para terminar con la parte de enlaces, me gustaría enseñar cómo podemos enlazar también notas de nuestro Bolt a nuestra pizarra de Scaliro, pero sin tener que meter o el enlace o la nota, sino directamente, por ejemplo, imagínate que estamos estudiando un tema en concreto y hemos hecho una especie de esquemilla. Cada uno de estos conceptos podría tener una nota donde yo pinchando simplemente en el propio elemento me redirigiera a la nota. Entonces, si queremos simplemente que el vínculo esté conectado con uno de los elementos de este esquema, damos clic derecho, y aquí Link to File, buscamos la nota en cuestión y ya lo tenemos. De forma que yo ahora, veis este emoticono de aquí, si pincho me va a llevar a la propia nota. Esto es bastante interesante. Así no sobrecargamos el esquema, pero tenemos la posibilidad de enlazarlo a cualquier nota de nuestro Word. Otra cosa que me gustaría mencionar es esta herramienta de los marcos. Yo puedo crear un marco al que además puedo poner un nombre
que agrupe varios elementos, por ejemplo, prueba, y de igual forma yo puedo crear un enlace que me redirija a este marco. Quiero decir, yo aquí le digo que copiar este link y tienes diferentes formas de copiar. Por ejemplo, vamos a copiarlo como link. Si yo lo copio como link y ahora abro una nueva nota, este de aquí, por ejemplo, y pego, hago control V, se me pega como un link. Si yo a la hora de copiar le digo que me lo copie como área, me lo va a pegar de esta forma, o sea que directamente lo voy a poder ver desde la propia nota. Si yo le doy a copiar link y que me lo copie como grupo, es bastante similar. No sé muy bien cuál es la diferencia, pero alguna habrá, entiendo. Como marco, simplemente enfoca en concreto a los dos elementos. Vale, ya veo la diferencia, ¿no? Aquí parece que las dos líneas, esto es como una foto, esto es como también sería una foto de todo el marco y esto es solamente ampliada de los elementos. Interesante. Y por último, clip frame. Vale, pues muy similar a este de aquí, solamente que ya no se ve estas líneas del marco por detrás. ¿Vale? Pues tenemos estas opciones para crear también vínculos a marcos que agrupen elementos. Si habéis visto antes el esquema que he mostrado antes, que era sobre un curso que estaba haciendo de estadística, yo agrupaba los diferentes temas por marcos, de forma que yo tengo notas en formato texto que hablan a lo mejor de la parte de combinatoria de probabilidad y enlazo únicamente con esa parte del marco de Excalibur donde estaba la parte de combinatoria de probabilidad. Entonces te permite pues ser muy flexible y crear un montón de conexiones y enlaces solo para partes en concreto. Entonces muy interesante. Y con esto sí ya doy por terminada la parte de enlaces. Vamos a pasar a los scripts. ¿Qué son los scripts? Van a ser funcionalidades adicionales que podemos incorporar a Excalibur. ¿Cómo accedemos a ellas? Podemos ir directamente a esta ruedecita de aquí y se nos va a abrir esto. Aquí podéis ver organizados por funcionalidades diferentes scripts que podemos descargarnos y que nos van a facilitar el trabajo a la hora de hacer según qué cosas. Hay muchos, obviamente yo no me los conozco todos, pero como podéis ver aquí, te ponen un dibujo bastante explicativo de las cosas que hacen. Si no, puedes ir siempre a la documentación haciendo clic aquí. Pero vamos, la mayoría de ellas, pues mucho se entiende qué es lo que hacen. En mi caso, para que veáis, vamos a descargar alguno o formas de mind map. Tienes a lo mejor así un mapa mental un poco desorganizado. Simplemente lo seleccionarías todo y dando ese botón del script que te has descargado, pues todo quedaría un poco más alineado y más bonito. Eso es interesante. Luego por ejemplo, me lo he instalado. Entonces vamos a ver cómo funciona. En este caso, yo tengo este mapa, este esquemita pequeño y si yo le doy aquí, porque una vez tú te lo instalas, te va a aparecer aquí en aquellos que se han descargado. Y básicamente lo que hace es convertirte todas esas ramificaciones en unas ramas un poco más como de mapa mental de dibujo. La idea es que pues sepáis que existe esto de los scripts y que cada uno pues investigue un poco aquellos que les puedan resultar más útiles. Después de esto nos vamos a la parte de las librerías, que es bastante interesante. ¿Y qué es esto de las librerías en Excalibur? Básicamente son colecciones de formas, elementos y diagramas prediseñados que puedes utilizar fácilmente en tus dibujos en Excalibur. Entonces son bibliotecas de plantillas visuales que te van a ayudar a ahorrar tiempo y a dejar las cosas pues un poco más bonitas. Entonces, ¿cómo accedemos a esta parte de las librerías? Pues podemos ir aquí, ¿vale? Y aquí tenéis las librerías, incluso podrías crear tus librerías. Por ejemplo, ¿veis todos estos diagramitas y estas imágenes? Es una librería. Entonces yo quiero un dibujo así,
Entonces me la instalo y ya tengo pues estas gráficas así medio prediseñadas. Claro, se podría modificar, yo pinchando aquí puedo alargar o acortar cada una de estas barritas. O sea que en cierto grado se pueden modificar, pero ya vienen así como prediseñadas. ¿Qué otros tipos de librerías hay? Pues tenemos muchísimas. Simplemente le damos aquí a explorar librerías y se nos abre esta pestaña en Google. Aquí veis, pues hay un montón. Puedes buscar algunas con el buscador, pero si no, simplemente explorando, pues todas estas cosas, emoticonos. Sirve mucho, pues a lo mejor para programadores, pues necesitas algunos logos, por ejemplo, para cloud y este tipo de sectores donde hay iconos establecidos, pues puedes encontrar librerías donde esos iconos ya te vengan. Aquí, por ejemplo, tienes todos los iconos de Microsoft, como hay dibujos y emoticonos, un poco más para cuadrillas y plantillas de cuadros, Slack, Clouds, puertas lógicas, web page frames, iconos comunes de plataformas, iconos de arquitecturas. Vale, y entonces, imaginaros, ya hemos visto pues que hay muchos y de repente vemos uno que nos interesa. ¿Cómo nos lo instalamos? No tenemos que darle aquí, sino le tenemos que dar a descargar. Aquí se nos va a descargar donde nosotros queramos. Imaginemos que lo descargamos aquí en la parte de descargas. Nos lo hemos descargado en la parte de descargas, es decir, no lo he instalado dentro de las carpetas de Obsidian. ¿Significa eso que no puedo acceder a esa librería? Pues no, sí que podemos acceder de la siguiente forma. Una vez nos lo hemos descargado en el ordenador, simplemente le damos a abrir. Aquí tenemos que seleccionar la librería que nos hemos descargado, en este caso estaba en la parte de descargas y se nos carga aquí. Le puedo dar este botón y esto es lo que nos aparece. Luego aquí pues podemos modificar nosotros lo que queramos dentro de estas plantillas. ¿Vale? Entonces esto sería la tercera parte de librerías en Obsidian. Por último, ¿qué nos queda? Nos queda la parte de mapas mentales. Bueno, pues es evidente que Scaliro es una herramienta genial para hacer mapas mentales, pero hay una forma bastante interesante de hacer mapas mentales súper rápido. Si yo copio esto y lo pego aquí y selecciono esto y le doy a control y luego con las diferentes flechitas de moverme arriba, abajo, a un lado y al otro, si yo presiono control y le doy a la derecha, me crea esto. Si le doy a la izquierda, me lo mueve a la izquierda, arriba y abajo. Si yo le doy una vez, me pone solo uno, pero si le doy múltiples veces, me va poniendo más. Y luego podemos seguir con esto todo el rato. Me voy moviendo con las flechitas. Y bueno, esto te permite así crear de forma súper rápida y sencilla un mapa mental que no está nada mal. Evidentemente esto no es nada increíble del otro mundo, pero es una funcionalidad que me parece interesante y quería comentar. Y por último, pues cómo funciona ya el resto de cosas, pues aquí podemos insertar diferentes formas, círculo, cuadrado, cómo cambiamos los colores, esto se cambia aquí. Podemos cambiar los diferentes colores y ya establecidos, y si queremos seleccionar alguno que no esté dentro de esta paleta, como siempre, nos vamos aquí y nos movemos en el rango que nos interesa para cambiar los colores. También esto es el color del borde, que no se ve mucho, pero el borde es de este color. Y luego aquí si queremos que tenga un color de fondo diferente. Podemos hacer que no tengan un color o que tenga alguno y además en diferentes trazos. Si queremos que esté totalmente opaco, con un trazo bastante pequeño o solo con líneas en una dirección. Siempre le damos aquí cuando seleccionemos y tenemos pues otro tipo de configuraciones. Línea de puntos, línea discontinua pero con rayitas un poco más largas o línea continua. Y trazos más como si fuera un un lápiz o diferentes tipos de trazo también. Y luego aquí si queremos que tenga bordes completamente rectos, perpendiculares, o si queremos que tenga alguna curvatura. Y luego como de opaco queremos que sea el elemento.
podemos eliminarlo y alguna cosa más. Después las letras tenemos, si pincho 2 veces puedo escribir, como siempre cambiarle el color de la letra que queramos. Si pincho aquí también tenemos diferentes, no tenemos mucha opción de fuente, tipo de letra. Tenemos el que acabamos de hacer, que es como dibujo a mano, o tenemos este tipo de letras. Ah, pues sí, hay más tipos, o sea, podemos cambiarlas en estos. Parece que no hay muchas, igual existe alguna posibilidad de descargarse otros tipos de formatos, pero a mí me vale con las que hay. Y luego el tamaño de letra, que aquí te pone XL, S, M y L, pero también simplemente podemos hacer así, que es lo que suelo hacer, y me resulta mucho más fácil. Y luego cómo queremos que sea la alineación del texto, si nos lo pongo a la derecha, a la izquierda o en el medio, y ya está. Por último, también podemos, si yo hago así, uy, si yo hago así y lo pongo opaco, ahora mismo, perdón, aquí me está tapando las letras. Puedo darle clic en el ratón a la derecha y aquí lo que podemos hacer es enviarlo hacia atrás, enviarlo hacia el fondo. Entonces ya se me ven las letras. O sea que existen también la posibilidad de las diferentes capas. Luego puedo agrupar, control G directamente, o si no, también clicando a la derecha podemos darle a agrupar selección y ya si muevo, lo muevo todo a la vez. Pues este tipo de cosas que son bastante similares a lo que podemos encontrar en PowerPoint y en este tipo de herramientas, pues también las tenemos aquí. Y luego, pues imaginemos que tenemos esto, tenemos así varias, podemos seleccionarlo y decir que nos lo alinee o que nos lo distribuya. ¿Vale? Y así queda todo un poco más bonito y mejor. ¿Vale? Pues principalmente era esto lo que quería mostrar. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, considerar suscribiros, darme un like o ponerme un comentario, lo agradezco muchísimo. Como siempre es lo que me motiva a seguir haciendo vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima.